Buenos días, mi nombre es Richard Pietro Alexander Lamorte Coailieta, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el núcleo San Antonio de los Altos. Hoy les voy a presentar mi exposición sobre la producción de textos de opinión sobre la realidad local y regional, reportaje informativo de noticias, textos narrativos y sus características y normas de redacción informativa y sus características. La producción de textos de opinión sobre la realidad local y regional requiere seleccionar un tema local, un tema actual, investigar fuentes y plantear una tesis clara con argumentos sólidos basados en hechos cotidianos. Se estructura en su introducción o tesis, desarrollo o argumentos y conclusión. Y busca convencer mediante datos, creatividad y reflexión la crítica sobre el entorno. Los pasos clave para esta producción de un texto de opinión sobre la realidad local y regional, se selecciona y enfoca, o sea, se elige un tema para la comunidad, delimitando geográficamente, porque estamos hablando de algo regional o local. Se investiga, se busca la información, más de una fuente, y organizar esas ideas en un esquema preliminar. Esa esquema preliminar tiene tiene una redacción de un borrador que tiene su introducción, que presenta el tema y la tesis o la postura personal de forma directa y atrayente. El desarrollo, que analiza la situación con argumentos propios y datos confirmados y ejemplos locales para conectar con el lector. Y la conclusión, que es sintetizar la postura, idealmente propone las soluciones al problema tratado, y una revisión final para comprobar la claridad, coherencia, ortografía y contundencia del texto, preferiblemente solicitado de una lectura externa. También tiene unas características extras, que son la argumentación, que busca convencer mediante razones, pruebas y no sesgos o juicios de valor. Se utiliza generalmente la primera persona, voz personal, para exponer la visión del autor, y reflexiona, critica o persuade sobre las situaciones del entorno cercano. El reportaje informativo es un género periodístico profundo que expande una noticia ofreciendo un contexto, antecedentes, testimonio, análisis detallado. A diferencia de la noticia breve, este reportaje investiga a fondo, incorporando los múltiples fuentes y recursos narrativos para explicar el porqué de los hechos, manteniendo rigor y objetividad. Acá tengo un ejemplo del diario El País, que tiene su titular, su entradilla y su cuerpo, y tiene sus elementos de una manera sencilla, que tiene que tener profundidad, la temática flexible, la investigación y el estilo narrativo. La profundidad va más allá del inmediato, profundiza en las causas y las consecuencias. La investigación requiere esa consulta de diversas fuentes como entrevistas, documentos, datos, para asegurar la veracidad del tema a tratar. La temática flexible, que trata los temas sociales, políticos, económicos o interés humano, depende de qué contexto vas a escoger. El estilo narrativo el estilo narrativo, que utiliza descripciones, testimonios y a veces una visión personal del periodista, siendo un poco más literario que la noticia. Tiene una estructura que, como ya vimos, el titular, que tiene que ser llamativo, su entradilla o entrada, que es el párrafo inicial diseñado para captar el interés mediante las anécdotas o datos impactantes, su cuerpo, y un cierre, una conclusión, donde reflexiona al final o resumen de que invita a la reflexión. Los textos narrativos son relatos que cuentan esa secuencia de hechos reales o imaginarios protagonizados por personajes por personajes. Se trata de contar una historia, ya sea para entretener, informar o transmitir una enseñanza, utilizando una estructura de introducción, un nudo y un desenlace. Aquí están sus elementos: el narrador, los personajes que pueden ser protagonistas, antagonistas, secundarios. Está una sucesión de hechos, que es el argumento, que tiene su inicio, nudo y desenlace. Y por último, estas normas de redacción informativa. La norma de redacción informativa, que busca objetividad, claridad y concisión y actualidad, transmite hechos comprobables sin opiniones personales o sesgos. Utiliza una estructura de pirámide invertida, un párrafo corto, una oración, símbolo o sujeto, verbo, predicado, y un lenguaje directo, natural y preciso para garantizar esa comprensión.
Estas son las normas. Acá tenemos la estructura de la pirámide invertida, su objetividad, que invita a la primera persona, comentarios críticos, adjetivos calificativos innecesarios y sesgo, la claridad y concisión, que utiliza las oraciones breves, un lenguaje sencillo y común, con, con una claridad y concisión que utiliza oraciones breves, de lenguaje sencillo y común. Tiene que tener un lenguaje atractivo, usa preferiblemente la voz activa sobre la pasiva y verbos vigorosos, una precisión y verificación, donde todos los hechos deben ser comprobables. Las fuentes deben ser fiables y las citas precisas, con una corrección rigurosa, donde se recomienda evitar el exceso de gerundios y adverbios como en acabados en mente y datos y un contexto, que es la verificación y el contexto que todos los hechos son compatibles con fuentes fiables y precisas, sin sesgos y que permitan que se aprecie la información. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste el video y